En esto, lo tenemos de vuelta con nosotros. Nos alegra contar hoy con el profesor Said Morandi, profesor en la Universidad de Teherán, ex asesor del equipo negociador nuclear de Irán y veterano de combate. Cabe señalar, profesor, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer. Siempre es un placer tenerlo, porque usted siempre aporta su punto de vista. Aquí en Occidente estamos saturados con una sola versión, la de Occidente, y casi nunca conseguimos el equilibrio de escuchar a la otra parte. Luego comparamos con la verdad en el terreno para ver quién está más cerca de la realidad y quién no. Y no nos va a ir muy bien. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y primero, como decía al principio, hay mucho ruido en Estados Unidos sobre eso. ¿Están al mando los del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica? ¿Hay una gran discusión interna? Esto fue lo que dijo Fox News hoy más temprano. El plazo de alto el fuego de 3 a 5 días del presidente Donald Trump coincide con la llegada a la región de un tercer grupo de ataque de portaaviones, el portaaviones USS Bush, en los próximos días. Harris. Porque usted informó y recordó a todos que Irán nunca aceptó realmente el alto el fuego. Eso es interesante porque acusaron al bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz de violar el alto el fuego, pero esperan que se respete. Bueno, la verdadera pregunta, Harris, es ¿quién negocia en nombre de Irán? ¿Quién está al mando allí? Y en este punto aún no está claro. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y la Armada del Cuerpo hacen una cosa, y el presidente del Parlamento dice otra cosa a Pakistán. Así que es muy difícil saber qué está ocurriendo en realidad y qué sucede con el liderazgo de Irán ahora mismo. Empecemos por esa última parte, profesor. Es difícil saber quién está a cargo en Teherán. No, está muy claro. Es como decir que la Armada de Estados Unidos secuestra un barco iraní y luego el secretario de Estado dice algo y algunos preguntan si no está claro si el mando lo tienen las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Están al mando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o el secretario de Estado? Así no funciona en Irán. Es como en Estados Unidos. Hay un líder. Hay un Consejo Supremo de Seguridad Nacional. En el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el presidente es quien lo preside. Hay miembros en ese consejo, según la Constitución. El líder tiene 2 representantes y hay un presidente del consejo nombrado de común acuerdo entre el presidente y el líder. Todas las decisiones estratégicas se toman en ese consejo. Así que ahora mismo las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, el expediente está en manos del presidente del Parlamento, que además fue colega mío en la Universidad de Teherán y también fue general durante la guerra cuando Saddam Hussein invadió Irán. Empezó como voluntario y se hizo militar profesional, ascendiendo hasta llegar a general. Así que el expediente está en sus manos, y el expediente le fue entregado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional con la aprobación del líder, porque cuando el Consejo Supremo de Seguridad Nacional toma una decisión, también debe obtener la aprobación del líder. Así que si el Consejo toma una decisión y el líder no la aprueba, vuelve al Consejo para ser revisada. Así que su estatus es muy claro. El expediente está en sus manos. Ahora, lo que concierne a la Armada iraní, ya sea la Armada regular o la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. La Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en el Golfo Pérsico y la Armada regular en el Golfo de Omán y el Océano Índico. Todo lo que haga la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en el Golfo Pérsico cuenta con la autoridad de las Fuerzas Armadas y del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, así que nada se hace, ninguna política se aplica sin el consentimiento del Consejo y del Estado. Así que ese tipo de debate no tiene mucho sentido. Creo que esa idea de divisiones en Irán surgió después de un tuit del ministro de Asuntos Exteriores iraní, cuando Netanyahu se vio finalmente obligado a aceptar el alto el fuego. El señor Arafat, el ministro de Asuntos Exteriores, tuiteó que el estrecho de Hormuz ya estaba abierto, y algunas personas en Irán lo entendieron mal, pensando que Irán estaba renunciando al control del estrecho de Hormuz. Eso no fue lo que escribió. Quizá podría haberlo formulado de otra manera, pero no fue eso lo que dijo. Básicamente decía que estaba abierto, pero que habría un mecanismo por el cual
la gente, los barcos podrían atravesar el estrecho. Y luego pasó que Donald Trump dijo, bueno, el estrecho de Hormuz ya está abierto, pero no vamos a quitar nuestro bloqueo. Y después de eso, Irán revirtió su decisión. Así que no fue porque hubiera diferencias en Teherán, con el ministro declarando una cosa y luego el Estado revocándola. Después terá la luz y el paishido, por un lado suministro de apor y sumala, a reunión soyaulo, nada lusu, no has, no, na. No, fue el Estado el que autorizó la apertura del estrecho de Hormuz bajo ciertas condiciones, porque el régimen israelí finalmente se vio obligado a aceptar el alto el fuego. Pero como Donald Trump se negó a levantar el bloqueo, lo cual violaba el alto el fuego, dijeron, está bien, si él no va a quitar el bloqueo, entonces vamos a seguir manteniendo el estrecho de Hormuz como antes. Así que la decisión se revirtió de inmediato. Fue por Donald Trump, y no tuvo nada que ver con que el ministro de Asuntos Exteriores tomara una decisión por su cuenta y luego la revocaran. No, lo que dijo el ministro estaba autorizado, y la decisión de revertirla no tuvo que ver con él, sino con Donald Trump. Y había otra cosa que se repitió mucho en los medios occidentales. Se filtró una grabación de un oficial de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, hablando en inglés por radio y diciendo que somos nosotros quienes decidimos cuándo este estrecho se abre, no un idiota con un tuit. Y todo el mundo asumió que eso se refería al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. Y dijeron, ya ven, incluso están atacando a su propio hombre en público. ¿Qué dices a eso? No, eso fue una respuesta al tuit de Donald Trump, en el que, creo, dijo que el estrecho de Hormuz ya estaba abierto y que nunca volvería a cerrarse, o algo así. Pero luego añadió, ya sea en ese tuit o por esas fechas, que iba a mantener el bloqueo. Así que eso fue una respuesta a Donald Trump. No tenía nada que ver con el ministro de Asuntos Exteriores, y nadie en las Fuerzas Armadas va a hacer ese tipo de declaración sobre los ministros de Asuntos Exteriores. Pero, ya sabes, así es como funciona la prensa occidental. Crean esa narrativa y luego constantemente buscan retazos para encajar y hacerla parecer coherente. Pero esto fue una respuesta directa al tuit de Donald Trump que decía que el estrecho de Hormuz ya estaba abierto, y creo que también dijo que nunca volvería a cerrarse, o que los iraníes prometieron no volver a cerrarlo. No estoy del todo seguro de cómo lo formuló. Quizá tú lo tengas. Sí. De hecho, esa es precisamente una cosa que también quería preguntarte. Pero él dijo que los iraníes le prometieron que nunca más lo cerrarían, que nos permitirían entrar y llevarnos todo el material reprocesado y que dejarían de involucrarse en esas actividades. Dijo que la parte iraní le prometió todas esas cosas. Sí, ese fue el mensaje del oficial naval. Obviamente, el oficial naval respondía, obviamente, a las afirmaciones de Donald Trump. Entonces surge la pregunta, si no hay disputa, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Estados Unidos intentaría vender esto cuando está claro que no va a tener ningún impacto en el lado iraní? Saben quién manda y cómo funciona su sistema, pero luego tenemos esta otra conversación aquí, y puedes ver esta de otra persona de Fox News que decía, sí, hay un gran problema de división. Creo que sí hay una división faccional real, y que la dirección dominante ahora cree que el tiempo juega a su favor. Piensan que pueden soportar los costes mejor que nosotros. Y en este punto sienten que, si resisten, tendrán que ceder menos en las negociaciones. Así que creo que ahora es una prueba para nosotros. La respuesta correcta a esa prueba es mantener el bloqueo. El bloqueo es una respuesta a lo que están haciendo para intentar ejercer presión sobre el estrecho de Hormuz. No subestimemos el impacto de un liderazgo dominado por quienes son realmente ideológicos y que piensan que cualquier concesión ahora en realidad debilita esa ideología y reduce el apoyo que tienen entre los más comprometidos ideológicamente. Existe ideológicamente, existe ideología.
Algunas de las cosas que dijiste son plausibles. Lo menos discutible es que se trata de una prueba de voluntades. Creo que eso está bastante claro. Pero él dice que la solución es mantener el bloqueo y que de alguna manera eso forzará a Irán a capitular. Así que tengo dos preguntas al respecto. Primera, ¿podrá un bloqueo continuado mantenerse o lograr que Irán capitular y aceptar los términos que han dicho querer? Y segunda, ¿cuánto tiempo crees que Irán podría aguantar con el bloqueo vigente y seguir siendo viable? Bien. Primero, si te parece, me gustaría abordar lo que dijo sobre los guardias. Los guardias no toman las decisiones. Los guardias tienen miembros en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Pero el liderazgo de los guardias es elegido por el líder. Así que, sea el ejército regular o los guardias, ambos están presentes en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. El presidente también está presente. Miembros de su gabinete también están presentes. Y el líder tiene 2 representantes. Así que esto es constitucional. Por eso diferentes ramas del Estado están representadas en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Decir que son los guardias no significa nada. Es como decir que el Ejército de Estados Unidos o la Infantería de Marina creen que deberíamos mantener el asedio al Golfo Pérsico. No tiene nada que ver con la Infantería de Marina de Estados Unidos. La decisión se toma en la Casa Blanca. Lo mismo sucede en Irán. Realmente no tiene sentido. Creo que es parte de esa narrativa orientalista de que los países no occidentales no son sofisticados, que no tienen instituciones. Irán tiene instituciones muy poderosas. El hecho mismo de que el líder fuera martirizado el primer día y tantos comandantes murieran, y aún así el Estado funcionara, la gente saliera a las calles y durante una semana entera no tuviéramos líder, pero el Estado, las Fuerzas Armadas siguieron funcionando. La burocracia seguía funcionando. Eso muestra que el Estado es muy sofisticado. En este caso, la decisión no la toman ni los guardias, ni el ejército, ni el presidente, ni ningún individuo. Es el Consejo el que decide. El Consejo puede encargarle un expediente a alguien. Como ahora mismo, el Dr. Gondiwaf está a cargo de las negociaciones, pero su autoridad se la concede el propio Consejo. Ahora, con respecto al asedio, creo que los iraníes sienten que definitivamente resistirán más que los estadounidenses, porque el asedio funciona en ambos sentidos. Por un lado, están impidiendo que entren a Irán bienes como alimentos, cereales, medicinas o insumos para las fábricas que producen medicinas. Y por supuesto, impiden las exportaciones de petróleo y gas, de modo que puedan comprar esos insumos para medicinas, alimentos y demás. Pero por otro lado, Irán continúa deteniendo las exportaciones de petróleo, gas natural licuado, helio y fertilizantes que producen los países que facilitaron el ataque de Estados Unidos contra Irán, es decir, Kuwait, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar, porque Irán los considera entidades hostiles. Irán iba a permitirles exportar conforme al acuerdo de alto el fuego, pero como Donald Trump decidió imponer y mantener su asedio, Irán dijo, bueno, haremos lo mismo. Así que la crisis global crece por momentos. El alto el fuego fue hace un par de semanas. Se suponía que el estrecho de Hormuz estaría abierto entonces por 10 u 11 días. Netanyahu no lo permitió, y ahora Trump lo está impidiendo. Y esta crisis seguirá creciendo cada vez más. Y lo que vemos hoy es solo la punta del iceberg. La crisis es mucho más grande, de lo que estamos viendo realmente, y va a empeorar mucho en los próximos días y semanas. Así que creo que los iraníes piensan que pueden resistir más que los estadounidenses, sobre todo porque, para Irán, esto es una guerra por su supervivencia. Para Estados Unidos, es una guerra de elección. Y cuando ese analista hablaba de lo ideológico, quiero decir, creo que la ideología
detrás de esta guerra es el sionismo. Así que, bueno, creo que eso es lo más ideológico que puede haber. ¿Y cuánto tiempo? Porque usted mencionó cosas bastante importantes. No es solo que Irán no esté ingresando dinero por los productos petrolíferos que salen por el Golfo, sino que tampoco está recibiendo alimentos y otros insumos importantes. Supongo que todavía pueden enviar cierta cantidad de cosas al mar Caspio y tal vez por tierra a través de otras fronteras. Pero ¿cuánto tiempo puede pasar antes de que esto llegue a una situación realmente crítica para la población de Irán? No creo que vaya a ser un gran problema en el corto plazo. Seguro que habrá muchos contratiempos. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Una es que tenemos la frontera con Pakistán. Tenemos la frontera con Afganistán, que nos conecta con China. Tenemos Turkmenistán, que nos conecta con Asia Central, Rusia y China. El mar Caspio que mencionó, que nos vincula con Rusia y Kazajistán. Luego tenemos Azerbaiyán y Armenia, Turquía e Irak. Así que tenemos muchos países vecinos. Por otro lado, los iraníes han estado ganando mucho dinero durante los últimos 3 o 4 meses. Desde que Estados Unidos comenzó el despliegue en la región del Golfo Pérsico o en la región en general, el precio del petróleo y otros productos ha estado subiendo. Y durante la guerra y durante los primeros 10 días o 8 o 9 del alto el fuego, los iraníes vendían su petróleo en grandes cantidades y a un precio muy alto. Además, Irán tenía mucho petróleo en el mar que vendió debido a las dificultades para colocar su petróleo. Tenían muchos petroleros llenos de crudo y gran parte de eso se vendió. Así que Irán ha ganado más dinero en los últimos 3 meses que probablemente en los últimos 2 años. Y otro punto es que Irán también tiene una larga historia de sanciones. Durante los primeros años de Trump, cuando volvió a imponer las sanciones de máxima presión de Obama, Irán literalmente durante 2 o 3 años exportó casi nada de petróleo, muy poco. Así que Irán es un país acostumbrado a las sanciones. Está acostumbrado a estas dificultades. Puede sobrellevarlo. Pero la economía global, que enfrenta esta crisis sin precedentes, no podrá afrontarla. Perdón por eso. Entonces la pregunta será, si Irán puede sostenerse durante ese periodo. Usted acaba de señalar varias razones por las que podría hacerlo, entre ellas que tiene historia de soportar penurias, en parte debido a las sanciones que nosotros le impusimos. La pregunta es, ¿y qué pasa del otro lado? Ahora, hay información en CBS News hoy dice, por cierto, que las Fuerzas Armadas de Irán son más capaces de lo que la administración Trump admite públicamente. Afirma que la República Islámica de Irán mantiene más capacidades militares de las que la Casa Blanca y el Pentágono han reconocido. Esto es lo que dice. Aproximadamente la mitad de las reservas de misiles balísticos de Irán y sus sistemas de lanzamiento asociados seguían intactos al inicio del alto el fuego, aproximadamente el 60%. Esto es una de las cosas más importantes. El presidente Trump suele decir que toda la marina iraní ha sido destruida, pero dicen que aproximadamente el 60% de los armamentos navales todavía existe. Y luego pasas a la Fuerza Aérea iraní. Esa se ha visto muy degradada, pero lo que más cuenta son los misiles. Así que, si miras y te preguntas, bueno, Irán tiene la capacidad de mantenerse con su población durante mucho tiempo, sus fuerzas armadas siguen bastante robustas tras casi 40 días de bombardeos intensos, y si lo miras verás que por parte de Estados Unidos, según la cadena de noticias, en esos primeros 40 días usamos aproximadamente el 45% de los misiles de ataque que teníamos en inventario. Las reservas mundiales se han agotado. La mitad de los interceptores del sistema de defensa terminal de área de alta altitud, la mitad de los misiles Patriot y el 30% de los misiles de crucero, y cabría preguntarse razonablemente quién puede sostener esto por más tiempo. Si este conflicto se vuelve a intensificar, ¿cuánto más podría el bando iraní mantener su parte del exilio? Bueno, esto lo dije al inicio de la guerra, y ya lo había dicho antes. Los iraníes definitivamente van a aguantar más que Estados Unidos. Primero, más del 60% de los misiles y drones iraníes siguen intactos. La mayoría de las bases subterráneas iraníes ni siquiera se han abierto todavía. No han sido utilizadas. Irán ha estado usando ciertas bases porque son conocidas y no quiere que los estadounidenses
sepan exactamente dónde están las otras, cuán grandes son y cómo sacan los misiles y demás. Así que los iraníes usan constantemente una serie de bases subterráneas, y eso ha estado ocurriendo. Ahora, justo antes del cese al fuego, decidieron abrir 4 más bases subterráneas, pero no estoy seguro de que las llegaran a usar, porque luego tuvimos el cese al fuego. Las fábricas iraníes que producen misiles están todas bajo tierra. Las fábricas que producen drones también están todas subterráneas. Están produciendo misiles y drones mientras hablamos. Así que los estadounidenses, ya sabes, nunca pudieron destruir ninguna de las bases, ni las instalaciones de producción de misiles, ni las de drones. Además de eso, tampoco han tocado los activos navales clave iraníes, porque son lanchas rápidas que portan misiles y están guardadas en túneles subterráneos. Lo mismo ocurre con las defensas aéreas clave de Irán. Todas están bajo tierra, y en la Fuerza Aérea iraní, todos sus cazas avanzados están en instalaciones subterráneas, así que Irán lleva décadas excavando túneles porque sabe que Estados Unidos tiene un poder de fuego mucho mayor, y la mejor manera de proteger sus activos es a través de esos túneles. Además, entre las 2 guerras, los iraníes compraron a China una gran cantidad de señuelos y también produjeron algunos internamente. Así que muchos de esos lanzadores y sistemas antimísiles y los sistemas antiaéreos, helicópteros y aviones que fueron destruidos eran señuelos muy avanzados, generan calor y son realmente extraordinarios, lo que han fabricado los chinos, y además, esto es Irán. Todo se produce dentro del país. Estados Unidos no solo tiene una escasez de muchos de los misiles y mucha de la munición que necesita, sino que además debe traerlos desde muy lejos, desde Estados Unidos o desde la región del Pacífico. Para Irán, todo se hace localmente. La industria militar iraní, en cierto modo, no es muy diferente de la rusa. Está controlada de forma centralizada, es propiedad del Estado. Por lo tanto, pertenece a esas mismas personas que necesitan el sistema de armas. Así que no existe para obtener beneficios. Está para producir lo que se necesite, y por eso son mucho más rápidos en producir los bienes necesarios. No es como en Estados Unidos, donde el sector privado fabrica todos esos sistemas tan caros y en cantidades muy limitadas. Se agotan pronto y lleva años reconstruirlos o reponerlos. En el caso de Irán es muy rápido. Las fábricas de misiles los construyen con mucha rapidez, porque, insisto, son estatales. Pero sistemas Estaria di Sal Estados Unidos, Stein. El Estado, cuando necesita algo, activa la línea de producción. No discuten sobre ganancias, ni sobre accionistas, ni nada de eso. Y eso, especialmente en tiempo de guerra, lo hace mucho más eficaz. Bueno, si uno examina y toma en serio que la parte iraní tiene un liderazgo y una jerarquía, así que olvídense de esa tontería de que hay una división que vaya a hacer que se desmorone, lo cual nunca tuvo sentido. No es que aquí en la Casa Blanca no tengamos desacuerdos todo el tiempo. Eso es algo legendario aquí en Estados Unidos. Es normal. Así que olviden esa parte. Entonces, si la gente piensa que Irán se va a desmoronar por divisiones internas, eso es absurdo. Luego miramos las realidades materiales sobre el terreno. Ustedes acaban de mencionar muchas de ellas. Gary mostró algunos videos de las instalaciones subterráneas. Muchas de ellas ni siquiera se han utilizado. Las que sí se han usado han sido atacadas muchas veces, pero no han logrado inutilizarlas. Y la producción continúa. Y por nuestro lado, como ven, nuestros sistemas de armas y nuestras municiones están escaseando porque no podemos reponerlos con rapidez. Así que no hemos logrado someter a Irán después de 40 días. Entonces uno se pregunta, ¿dónde nos deja eso ahora? Ahora, el presidente Donald Trump, creo que nadie puede negarlo. Sin duda dio un paso atrás al no reiniciar la guerra cuando terminó el alto el fuego. Y el bando iraní claramente parece estar al tanto de eso. Aquí hay algunos comentarios de líderes iraníes de ese momento. Este tipo aquí
Creo que es uno de los líderes senior del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, dice: el enemigo no está en posición de determinar el momento para nosotros. Aunque no hemos abandonado la mesa de la diplomacia, dado el repetido engaño y la artimaña del enemigo, todo nuestro enfoque está en el campo de batalla contra los enemigos. Debemos mantener ojos vigilantes tanto en las líneas del frente como en la retaguardia. Las manos de nuestros combatientes están en el gatillo. Así que si la guerra vuelve, ahí ven a Bagay, aquí está el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Solo una cosa, este no es miembro del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica. Él es el jefe del Poder Judicial. Es decir, no veo muy bien. Perdón, mis gafas. Quiero decir, mi vista no es muy buena. Pero si no me equivoco, ese es el jefe del Poder Judicial. Los jefes de los tres poderes del Estado, el presidente, el jefe del Poder Judicial y el presidente del Parlamento, son todos miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Y por supuesto, el presidente Paziscan, preside el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Luego está el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que también es muy importante porque se ocupa de los asuntos cotidianos. Después de que el doctor Larijani fue martirizado durante la guerra, otra persona asumió su cargo y ahora es el secretario. Así que él es el jefe del Poder Judicial. La razón por la que hace esas declaraciones es porque es miembro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Entendido. Muy bien, eso tiene más sentido. Y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la posibilidad de otra ronda de negociaciones con Estados Unidos. Él dice que la diplomacia es una herramienta para asegurar el interés nacional en materia de seguridad, y donde lleguemos a la conclusión de que existen las bases necesarias y lógicas para usar esta herramienta para realizar el interés nacional de Irán, y que no sean frustradas por los enemigos para lograr sus objetivos nefastos, actuaremos. Creo que este comentario es aún más pertinente. Me gustaría que hablaran de este. Este diplomático iraní dice: no volveremos a negociar sin el levantamiento del asedio de Estados Unidos. No negociaremos bajo amenaza. Se están llevando a cabo comunicaciones con intermediarios pakistaníes para implementar las condiciones de Irán. No iremos a Islamabad antes de que se levante el asedio. ¿Es solo una declaración para quedar bien y hacer que la gente crea eso? ¿O realmente quiere decir que Irán no negociará mientras Estados Unidos no levante el bloqueo? ¿Qué? No, Irán no negociará, porque eso es precisamente lo que ocurrió en los últimos días. Los iraníes dijeron a los estadounidenses, a través de los pakistaníes, que el asedio a los puertos iraníes es una violación del cese del fuego. Y mientras se viole el cese del fuego, no podemos avanzar. Porque si Estados Unidos tiene compromisos que no va a cumplir bajo el acuerdo vigente, ¿de qué sirve negociar nuevos acuerdos? Porque Estados Unidos tampoco cumplirá esos compromisos. La única manera para los iraníes, eso fue exactamente lo que ocurrió con el cese del fuego en Líbano. Los iraníes dijeron: no vamos a permitir esos barcos adicionales que pertenecen a aquellos países que han sido hostiles con nosotros, esos países árabes que ayudaron a los estadounidenses a bombardear Irán. Se suponía que después del cese del fuego, permitirían que más barcos de esos países salieran del Golfo Pérsico por el estrecho de Hormuz. Y luego, cuando Netanyahu empezó a bombardear Líbano de forma indiscriminada y a masacrar a la gente, en cuestión de minutos mató a cientos de personas. Lo hizo para romper el cese del fuego. Y recuerde que el primer ministro pakistaní dijo que no, que el Líbano estaba incluido. Al final, Trump vino y dijo que no estaba incluido, pero Irán se mantuvo firme. Dijeron que estaba incluido. No permitiremos que esos barcos adicionales salgan hasta que se implemente el cese del fuego en Líbano. Lo mismo sucede aquí. En ese caso, al final Netanyahu se vio obligado a aceptar. Irán estaba a punto de dejar pasar esos barcos. Entonces Trump dijo: quiero decir, el estrecho de Hormuz está abierto ahora, pero no voy a levantar el asedio. Y entonces Irán dio marcha atrás. Así que Irán estaba, y esto fue, mucha gente dice que Trump busca una salida. Ese era el momento ideal para usarla como una vía de escape. Cuando los iraníes dijeron: bien, tras el cese del fuego en Líbano, vamos a permitir que esos barcos salgan. Trump podría haber dicho: de acuerdo, levantaré el asedio y se habrá avanzado.
Los iraníes han abierto el estrecho de Hormuz y él podría decir, a la manera de Trump, se rindieron, gané, lo que sea. Pero eso podría haber sido la vía de escape. Pero él hizo exactamente lo contrario. Y lo que hizo fue escalar. Y ahora estamos donde... Ahora quiero que menciones el Líbano. Eso también es un punto interesante. Y no había oído mucho al respecto por parte iraní últimamente, porque ha habido tanto foco en otros asuntos. Pero eso fue una condición central del acuerdo del cese del fuego original. Y como dijiste, los israelíes incumplieron eso en cuestión de horas. Y luego Trump hizo un gran esfuerzo para... Israel dijo, tuvimos esta reunión en Estados Unidos con el Líbano y todos estuvieron de acuerdo. Hezbollah dijo que aceptaría, etc. Pero vemos que desde entonces el cese del fuego israelí en Líbano se ha violado durante 222 días, lo que da la impresión de que no ha habido cese del fuego alguno. Entonces la pregunta es, ¿exigirá la parte iraní que eso sea reinstaurado o intentarán cerrar algún acuerdo aunque sea solo con Estados Unidos mientras esa guerra continúa? Bueno, lo que pasó en Líbano fue que los iraníes dijeron que debía haber un cese del fuego. Ahora, el presidente y el primer ministro libaneses fueron designados por Estados Unidos. Así que básicamente ellos hacen lo que Estados Unidos les manda. Dijeron que no querían el cese del fuego iraní. Seguiremos un cese del fuego por nuestra propia fuerza, por nuestras propias acciones, por una vía distinta, y ayudaron a Netanyahu y a Trump a desbaratar el cese del fuego. Así que, en efecto, lo que hicieron el primer ministro del Líbano y el presidente fue darle al régimen israelí la oportunidad de seguir bombardeando el Líbano. Lo hicieron, sobre todo el primer ministro, por su animadversión hacia la gente del sur del país. Quería debilitarlos. Pero los iraníes dijeron, no nos importa lo que diga el primer ministro libanés o el presidente. Este alto el fuego fue acordado, y hasta que se implemente, no vamos a cumplir con nuestros compromisos. Y cuando esos barcos no salen, la crisis económica global se agrava. Trump, según entiendo, empezó a presionar a Netanyahu, pero Netanyahu y el primer ministro y el presidente libaneses querían fingir que habría un alto el fuego y que no se debía a Irán, cuando en realidad se debía a Irán. El primer ministro y el presidente libaneses no tienen margen de maniobra frente al régimen israelí. No hay nada, quiero decir, cuando los embajadores se reunieron en Washington, no fue porque se tomaran un buen té que el régimen israelí aceptara un alto el fuego. La noche antes de que se implementara el alto el fuego, se suponía que habría uno, y Netanyahu entró en la reunión del gabinete y no lo aprobaron. Al día siguiente, Irán amenazó y dijo, miren, volveremos a la guerra si no se implementa este alto el fuego. Y así, la noche siguiente, se implementó el alto el fuego. Así que no tuvo nada que ver Netanyahu, Trump y el primer ministro y el presidente libaneses querían fingir que Irán no tenía nada que ver con el alto el fuego, pero en realidad todo tuvo que ver con Irán y no con ellos. Así que estas dos personas no son realmente independientes, están totalmente coordinadas con Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? Perdón, no respondí al último punto. Sí, tienes razón. Los israelíes están violando el alto el fuego y lo están haciendo en Gaza. Es decir, todos los días están matando niños en Gaza. Todos los días matan a mujeres. Cada día. La gente que revisa Twitter y sigue a personas en Gaza ve que todos los días los están matando. Están haciendo lo mismo. Ahora mismo mataron a 2 personas en el Líbano y han herido a 2 periodistas, aparentemente mujeres. Y una de ellas está atrapada ahora mismo bajo los escombros, y están tratando de rescatarla. Pero los israelíes siguen amenazando a los equipos de emergencia. Es increíble cómo los israelíes, ya sabes, solo matan y matan y matan, y atacan a mujeres y a niños, día y noche. Para ellos, estas personas no valen nada. Simplemente están acostumbrados a matar gente. Pero en todo caso,
tienes razón, el alto el fuego está siendo violado. Pero la diferencia entre el alto el fuego de hoy, entre Hezbolá y el régimen israelí, es que en el alto el fuego anterior, Hezbolá no respondió a las violaciones. Esta vez, Hezbolá dice que siempre que violen el alto el fuego, responderemos con ataques, y han empezado a... Y así, por supuesto, la parte israelí en muchos de estos enfrentamientos está intensificando su respuesta. Mira, nuestras reacciones son defensivas ante eso. ¿Cómo se sale de este círculo vicioso? Todo el mundo sigue disparando una y otra vez. ¿Cómo termina esto y qué hará Irán en relación con la situación en el Líbano? Bueno, Irán seguirá apoyando a Hezbolá en cualquier acuerdo. El Líbano, Yemen, Irak, Gaza, Palestina y Cisjordania, todos estarán incluidos. Y el poder de influencia de Irán es considerable. Tiene aliados regionales, tiene sus propias capacidades militares, pero ahora también controla el estrecho de Hormuz. Uno de los errores más catastróficos que Estados Unidos cometió en esta guerra es que, de hecho, ha hecho que Irán tome el control del estrecho de Hormuz. Eso es algo de lo que llevo hablando desde hace muchos años. He dicho que si hay guerra, estas cosas van a pasar. Y eso, los analistas y comentaristas occidentales, o supongo que pensaban que todo esto era una broma, pero eso es exactamente lo que hizo Irán. Y si hubieran estudiado cómo las Fuerzas Armadas iraníes han estado construyendo estas bases subterráneas por todo el país, habrían entendido que ese fue el plan desde el principio. Y si Estados Unidos ataca allí, los iraníes se retirarán. Dejarán que tomen algunos lugares y luego, desde sus otras bases que han creado para él y que han estado esperando durante las últimas décadas, empezarán a atacar a estadounidenses en las islas o en el continente, donde quiera que estén. Así que se han estado preparando durante décadas. Y cualquiera que vea imágenes de los túneles subterráneos verá que son como ciudades y existen por todas partes. Llevan décadas haciéndolo. Y la verdad, me parece increíble. Hezbolá también tiene ese tipo de túneles. Me parece extraordinario que lo hayan subestimado. Ahora mismo, los iraníes controlan el estrecho de Hormuz. Eso lo cambia todo. El equilibrio de poder se ha desplazado hacia Irán y en detrimento de Estados Unidos, del régimen israelí y de esos regímenes familiares árabes en la región del Golfo Pérsico. Entonces ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? Anoche el presidente Trump dijo que daría más tiempo para que la parte iraní llegara a una posición unificada, o lo que sea. Es solo lo que dijo. En realidad no importaba. Lo que importa, sin embargo, es lo que se está informando ahora. Anoche dijo simplemente que la posponía. Fox dice que la prórroga solo durará de 3 a 5 días más. Fox News lo confirmó el miércoles. Es la primera vez que dicen un plazo, lo que implica que podríamos volver en 2 a 4 días. ¿Y quién puede decir cuándo sucederá eso? La pregunta es, Fox, la parte iraní, como les mostré hace un minuto a nuestros espectadores, es bastante audaz. Ni siquiera volverán a las negociaciones hasta que Estados Unidos levante el asedio. Y obviamente si volvemos a los combates, eso los sacará completamente de la mesa. ¿Y ahora qué hacemos si vuelven los combates? Bueno, los iraníes se están preparando para la guerra y ellos, cuando el alto el fuego estaba por terminar, esperaban un conflicto. Y luego supimos que Trump, en nombre de los estadounidenses, había extendido el alto el fuego. Pero los iraníes se están preparando como si esta noche él pudiera violar el alto el fuego y lanzar un ataque. Porque recuerden, tenemos esa experiencia. En el pasado, cuando negociábamos, conspiraron en secreto y atacaron a Irán antes de la guerra de 12 días. Y antes de esta guerra, claro, no era que Irán hubiera sido engañado. Irán sabía que lo iban a atacar, pero negociaba de todas formas porque quería que el mundo viera que Irán negocia, igual que Irán fue a Islamabad la semana anterior. La razón por la que ahora no van es porque los iraníes dicen, ustedes tienen compromisos basados en... Y basados en esos compromisos, nosotros podemos, ya saben, nosotros no podemos, por esos compromisos que ustedes no están cumpliendo, no podemos avanzar más. Porque si avanzamos sin que ustedes cumplan esos compromisos, eso les enviará la señal de que en el futuro pueden hacer lo mismo con sus otros compromisos. Así que los iraníes dicen que primero tienen que cumplir su parte del acuerdo y entonces podremos seguir.
Es como si yo le vendiera un coche a alguien, él paga y yo no le doy el coche. Y luego yo le digo, bueno, tengo otro coche, ¿quieres comprar este también? El tipo dirá, primero dame mi primer coche y luego hablamos del segundo, pero no puedes quedarte con mi dinero y no entregarme el coche. Sería un tonto si pasara a la siguiente fase. Pero en este caso, lo inteligente que hicieron los iraníes fue conservar su poder de negociación. ¿Y cuál es ese poder de negociación? Es el estrecho de Hormuz. Así que cuando los estadounidenses no cumplen, o cuando los israelíes no, si los estadounidenses o quien sea no cumplen su parte del trato, los iraníes dicen, está bien, entonces yo tampoco cumpliré mi parte del trato, y eso resulta muy efectivo dada la crisis mundial. Entonces déjame hacerte una pregunta. Supongo que la mañana en que Trump finalmente pospuso la decisión y dijo, le vamos a dar más tiempo. Esa mañana dio una entrevista en CNBC en la que dijo, ya sabes, Irán ya aceptó todo. Yo ya tengo un gran acuerdo, creo que lo vamos a lograr. Y entonces una de las personas en CNBC preguntó, pero si no hay acuerdo, si no aceptan antes del plazo, ¿volverás a la lucha? Él dijo, oh sí, planeo volver a la lucha. Ahora, no sé si fue coincidencia o no, pero casi justo después de esa entrevista publicaste en X que todos deberían abandonar de inmediato Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Arabia Saudita. Los países del Golfo también deben prepararse para evacuar sus barcos. Esto es especialmente urgente para los barcos en el estrecho. El tiempo se está acabando, escribiste. Ahora, obviamente eso no se llevó a cabo porque el presidente Trump hizo lo que hizo. Pero si la información de Fox es cierta y dentro de 2 o 4 días lo retoma, ¿qué pasa? ¿Sigue vigente esa advertencia? Oh, sí, absolutamente. Y la razón por la que hice ese tweet es para que la gente esté preparada. Porque si Trump llega a llevar a cabo su amenaza de destruir las centrales eléctricas iraníes, Irán va a atacar plantas eléctricas en las del régimen israelí, pero también las centrales de estos países del Golfo Pérsico. Y estos países son todos desiertos. Y va a hacer mucho calor en unas semanas. Dentro de 3 o 4 semanas el calor va a subir y subir y subir. Y estos países tienen un verano muy caluroso. Es como 5 meses y medio hasta 6 meses al año. No estoy muy seguro, quizás 5 o 5 meses y medio al año. Hace mucho calor y húmedo. Entonces, si los estadounidenses atacan las centrales eléctricas iraníes, no sé si perdiste mi voz o no, pero si atacan, solo pueden hacerlo con la ayuda de esos países, usando su espacio aéreo, usando su territorio. Así que los iraníes van a tomar represalias contra esos países y por supuesto contra el régimen israelí. Cuando eso ocurra, si no tienen electricidad, entonces hará muchísimo calor. Tienen que irse. Todos se irán. Esos países simplemente colapsarán. No son como Irán. Irán tiene 2 cordilleras muy importantes de este a oeste en el norte de Irán, llamadas Alborz, y tiene una cordillera al oeste de norte a sur. Y en esas 2 cordilleras, ya sabes, en invierno nieva. La cordillera Zagros al oeste, de norte a sur, y las Alborz de este a oeste en el norte. Ahora mismo, sobre Teherán, hay nieve en las montañas. Así que la mayor parte de nuestra agricultura se produce localmente. Irán es, creo, aproximadamente 90% autosuficiente. No estoy seguro de las cifras exactas. Puede que exporten algunas cosas e importen otras, pero en general son autosuficientes. Y las temperaturas en Irán, excepto en esas zonas desérticas, son muy diferentes a las del Golfo Pérsico. Tenemos bosques en Irán, tenemos lagos. De hecho, este año hemos tenido buenas lluvias. Tuvimos sequía durante 3 o 4 años. Este año ha estado bastante bien. Teherán, menos. Pero en las últimas semanas ha mejorado. Así que Irán no tiene un problema serio. Si tenemos problemas de electricidad, nosotros será difícil, pero sobreviviremos. Pero ellos no pueden sobrevivir allí sin electricidad. Así que todos tendrán que irse. Tendrán que subirse a sus coches, cruzar Arabia Saudita, ir a Siria, a Irak, a, no sé, Omán, a Yemen, a algún sitio.
no podrán quedarse. Y si hay combates, esos barcos en el Golfo Pérsico, sobre todo cerca del estrecho de Hormuz, estarán en serios aprietos. Ya vimos lo que pasó hoy. 3 barcos fueron alcanzados. Así que cuando escribí este tuit, faltaban horas para que terminara el cese al fuego, y se esperaba que Donald Trump probablemente iniciara el ataque. Por eso escribí el tuit. Pero hay algo que la gente debe tener en cuenta. Los iraníes se han esforzado mucho por no matar civiles. Unos 3.300 o 3.400 iraníes fueron masacrados por los estadounidenses y el régimen israelí. Y un caso fue el de esas 168 niñas. Pero si miras a todas las personas que murieron en los 5 países del Golfo Pérsico, fueron menos de 20. Menos de 20. A pesar de los miles de misiles y drones que Irán lanzó contra todos esos objetivos, solo murieron unos pocos. ¿Por qué? Porque Irán tuvo mucho cuidado de no atacar objetivos civiles, mientras que los estadounidenses y los israelíes estaban atacando objetivos civiles, y cuando intentaban asesinar a alguien, lo hacían con sus familias. Los asesinaban, si eran científicos, los mataban junto a sus familias, junto a sus vecinos. Si eran oficiales militares, los asesinaban, derribaban todo el edificio con todos dentro. Así no actúa Irán. Entonces, en Occidente les gusta demonizar a Irán, pero todo lo que la gente tiene que hacer es usar un buscador como DeepSeek o cualquier buscador occidental y ver cuánta gente murió en Kuwait, cuántos civiles o ciudadanos fueron asesinados en Kuwait, en los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, y verás que el número es, creo, menos de 10, algo entre 10 y 20. Compáralo con entre 3.300 y 3.400 en Irán. Y, por supuesto, las cifras del régimen israelí también son bajas, porque los iraníes no intentaban matar gente común. Los iraníes intentaban atacar activos críticos. Así que quienes siempre quieren demonizar a Irán, Irán es un país que se opone al genocidio en Gaza. Los partidarios del genocidio, en cambio, son los antagonistas de Irán. En la guerra, el número de personas, de civiles, que fueron asesinados por los iraníes es una fracción, ni siquiera una fracción, es casi nada comparado con el número de iraníes que fueron asesinados. Ese tuit fue básicamente una advertencia para que la gente se pusiera a salvo. Porque eso es una escalada importante, como dices. Si atacan esos objetivos en Irán, entonces se atacarán también objetivos equivalentes en la región del Golfo. Y a Israel. La cuestión es, sin embargo, si Estados Unidos no ataca eso y si dicen, está bien, vamos a ir tras la isla Harg o Kashim o cualquier otro objetivo en la costa iraní y, al menos, inicialmente no atacan esos objetivos, esos sistemas energéticos. ¿Irán atacará eso de todos modos? ¿Es como que ustedes hacen una cosa y nosotros respondemos con todo? ¿O permanecerá proporcional? Bueno, ya hemos visto cómo se ha desarrollado esto antes. Los iraníes solo responden a la escalada. No son ellos quienes inician la escalada. Así que cuando los estadounidenses, por ejemplo, y los israelíes bombardearon el yacimiento de gas South Pars, los iraníes atacaron el yacimiento de gas de Qatar y a los Emiratos Árabes Unidos en respuesta. Así que no atacaron centrales eléctricas. Pero la cuestión es que esta vez lo que dice Trump es, no sé, ayer o el otro día, no recuerdo el tuit, dijo que tras el alto el fuego atacaríamos centrales eléctricas y puentes. Bueno, si eso es lo que van a hacer, entonces esa sería la respuesta iraní. Si no hacen eso, obviamente los iraníes no van a atacar centrales eléctricas en esos países. En otras palabras, los iraníes solo escalarán si se les provoca y solo lo harán para impedir una escalada mayor. Porque si los iraníes no lo hacen, entonces los estadounidenses definitivamente destruirán la infraestructura de Irán. Lacinómeno. Así es. Entonces, ¿es justo decir que si Estados Unidos o Israel no reanudan la guerra, Irán no será quien inicie el regreso al conflicto? Oh, sí. Si miras a lo largo de los años, Irán nunca ha empezado una guerra. Desde la revolución, los estadounidenses ya le impusieron 3 guerras a Irán. Animaron a Saddam Hussein a invadir el país. Le suministraron, con permiso de Estados Unidos, armas químicas por parte de Occidente.
Esos regímenes árabes del Golfo Pérsico, esos mismos regímenes le dieron a Saddam Hussein cientos de miles de millones de dólares. Entonces eso sería, no sé, billones de dólares al día. Dinero para librar esa guerra contra Irán. Yo sobreviví a 2 ataques químicos. Esos químicos fueron suministrados por los alemanes y financiados por esos árabes. La guerra de 12 días y luego esta guerra. Pero Irán, desde la revolución, nunca ha iniciado una guerra. De hecho, en los últimos, creo, 300 años, los iraníes nunca han iniciado una guerra. Bueno, la historia es la que es. Mire, realmente agradecemos que haya venido y haya aclarado un poco todo esto para que al menos todos entiendan dónde estamos y qué hará falta para resolverlo. Porque no hay una vía fácil. No sé cómo el presidente Trump va a resolver este rompecabezas, pero de hecho eso es lo que tendremos en nuestro siguiente programa con Larry Johnson. Él hablará sobre cuáles son las opciones estadounidenses